Pero en un momento dado volvieron a recordar aquella palabra: vuelvan a Jerusalén y suban al aposento alto. En este 2020, para vivir esa iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que volver a recordar la palabra que Jesús le dio a sus discípulos: vuelvan a Jerusalén y suban al aposento alto. Traducido al tiempo presente, necesitamos gritarle al mundo que vuelvan a la iglesia, que se mantengan en la iglesia y que permanezcan en ¿qué? ¿Cómo estaban ellos en el aposento alto? ¿Cómo estaban ellos? ¿Y usted qué está haciendo ahora? Orando. No sean mentirosos, porque sus pensamientos están en la casa, en la olla que dejaron cocinando, en el marido que se quedó allá, en el trabajo que tienen que hacer mañana. Después de vivir desamparo, porque lo experimentaron. Pedro pudo haber hecho la palabra como se lo había dictado Jesús: sobre ti edificaré mi iglesia, ese es su propio mundo. No, Jesús, desde que empezó a formarlo, lo empezó a formar en comunidad, en equipo, en unidad. Una cualidad que brotaba del corazón de Jesús. No solamente el poder que brotó para la hemorroísa, sino Jesús brotaba de su corazón la unidad. Su cuerpo místico siempre vivía integrando a cada uno. Nunca hizo clasificaciones. Y es necesario que esta iglesia vuelva a subir a Jerusalén, vuelva a entrar al cenáculo, vuelva a permanecer allí en oración, para volver nosotros a experimentar un nuevo Pentecostés. ¿Quién quiere ese Pentecostés en este dolor que estamos viviendo? Yo lo anhelo, yo lo necesito, hermano. Yo lo necesito. Vamos a ver qué pasó con estos discípulos. Vamos a la palabra de Dios, está tomada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que dista la ciudad como una media hora de camino. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celotes y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la iglesia que pasa por un momento de tiempo de espera, pero que tuvo la elección de coger lo mejor. Ahora lo que hemos escogido en el tiempo de esta pandemia es aislarnos, es tener miedo, es realmente hacernos como más individuales todos nosotros. No sé si usted se ha fijado, usted llega ahora a su trabajo y tiene que marcar cierta distancia. Yo como educadora sufro muchísimo porque a los niños ya no nos les podemos acercar. Los niños se sienten así como perdidos, mirándote a cierta distancia y diciendo: ¿qué pasó con Miss Rodríguez? Que antes eres una mujer cariñosa, se acercaba, ponía las manos sobre sus cabezas, sobre ellos, y se experimentaba una experiencia, porque muchos de ellos me decían: hermana, yo no sé qué usted tiene como maestra, pero yo siento algo cuando usted se acerca, me siento confortable, me siento que usted realmente me hace experimentar el deseo de estar aquí en esta aula. Y es por eso que es necesario todos nosotros subir de nuevo a este aposento alto, pero no a mirarnos, no a quedarnos sentados, no a mirarnos con el codo, no, es unirnos en plena oración. ¿Con quién? ¿Con quién dice la palabra de Dios? Con María, el corazón que todavía sigue palpitando para que esta iglesia permanezca llena del Espíritu Santo. Durante este proceso del siglo XX hemos tenido dos colapsos grandes dentro de la iglesia, que si usted no se ha mantenido en el aposento alto, puede pensar que esta iglesia puede irse a otro lado y ya no la dirige el Espíritu Santo. Primer colapso que vivió la iglesia, ¿quién lo recuerda? Cuando Benedicto XVI, guiado por el Espíritu Santo, experimentó en su corazón que él no estaba capacitado para dirigir esta iglesia que había instituido y había establecido el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Muchos se levantaron contra nosotros. Muchos nos dijeron: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está esa que está sobre la roca?
Muchos hablaron de nosotros. Y para que sea Dios glorificado, que hizo el Señor, nos mandó un papa como único en la historia, como si fuera el mismo Jesús que lo había formado. Un papa que no quiere un anillo para que le besen las manos. Un papa que no desea una silla de oro, sino que merece ser igual que sus discípulos. ¿Y quiénes somos sus discípulos? Nosotros. Un papa que merece el aplauso de todos nosotros, el Papa Francisco, que Dios lo siga iluminando y bendiciendo por los siglos de los siglos y de los siglos y los siglos y los siglos, que Dios le va a permitir estar con nosotros. El otro colapso que vivió la iglesia es cuando de repente, mundialmente, se cerraron los templos. El mundo pensó, yo tuve muchas llamadas de muchos hermanos, otros pastores, con quienes comparto también la palabra, y ellos me dicen, hermana, ¿y ahora su iglesia? Yo le dije, déjame decirte, se cerraron las puertas de los buildings, de los templos, pero no se ha cerrado mi boca. Yo sigo en el aposento alto, y yo sé que ustedes también están en el aposento alto, porque de no ser así, no hubieran estado aquí en este llamado que le hizo el Señor. No se lo hizo la hermana Nuris, se lo hizo el mismo Maestro, se lo hizo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos ama y nos sigue amando con un amor eterno. Y déjenme decirle que ahora ha sido como mucho mejor, porque ahora vemos como que los corazones están más sedientos de estar en ¿qué? En la presencia del Señor. Antes veníamos a la iglesia con el permiso de Nicolás y usted veía a la gente entrar con sus carterotas de marcas, con sus tacones. Y yo no sé si usted ha experimentado, después que cerró la iglesia hace unas 6 semanas, que la gente viene ahora como recogida, como suplicándole, Señor, en este domingo, este es el día que tú has preparado para que mi corazón se regocije, para que mi corazón se sane, para que mi corazón se llene, porque he perdido a mi papá, he perdido a mi mamá, he perdido a mi hermana, he perdido a mi hermano, he perdido al cuñado, a la suegra, al abuelo, a la abuela. Yo no sé si ustedes han recibido todo este tipo de noticias, pero con todo el que usted habla, le comenta y le dice, he perdido a un ser querido y mi corazón está traspasado. ¿Usted no lo ha experimentado? Recién todavía en el día de ayer nosotros estábamos en un cementerio y cuando le comento a mi hermana me dice, tú eres increíble. Y digo, no, porque mientras permanezcamos en el aposento alto no hay que tenerle miedo. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la sangre que se derramó en la cruz del Calvario tiene ¿qué? Tiene poder. Y esta iglesia que experimenta ese desalojo cuando ven al maestro muerto, pero que obedece a lo que Jesús le había hablado, más tarde en Hechos capítulo 2, miren lo que sucede con estos hermanos que permanecen orando. Yo le he pedido al Señor en el nombre de Jesús que si la iglesia permanece orando, los padres permanecen orando, el Papa permanece orando, nosotros permanecemos orando, va a suceder un nuevo Pentecostés. Vendrá un nuevo Pentecostés en la iglesia del Señor. Puede suceder el día de Pascua, ahora para preparación de Cuaresma. Puede suceder ahora en el tiempo de Adviento, que entra a la iglesia muy pronto. Yo no lo sé cuándo, pero lo único que sé es que se lo he pedido al Señor. Y dice el Señor que cuando hay un corazón que aclama, aleluya, al trono de su gracia, su oración es escuchada. Y es por eso que estamos en esta noche aquí reunidos, para pedirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que hoy hemos recordado que tenemos que subir al aposento alto para que Él vuelva a suceder un nuevo Pentecostés, como sucedió en la iglesia primitiva. Cuando sucedió esto, vamos a proclamarlo. Usted lo tiene, hermana Gladys. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día, levántese, porque esto merece gloria. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le concedía que se expresaran. Palabra de Dios.
y alabamos, Señor. Un aplauso grande al Padre poderoso. Yo estoy esperando este segundo Pentecostés, pero esto tiene que darse dentro de ¿dónde? De la oración. Una oración 24/7, constante. No importa que nos digan lo que nos digan. No importa que usted vea la derrota, usted vea la enfermedad, usted vea el problema, usted va a ver que Dios se va a glorificar. Yo orando por este día glorioso, porque para mí es un día de victoria en el día de hoy. Un día más donde Satanás tiene que salir corriendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le decía al Señor que en cada uno de los que escuchen esta palabra en esta noche que tú nos has enviado, hale mirar en visión que aunque estén al borde del precipicio, tus manos como Padre estarán extendidas para sostenerlo, para que no se vayan al fondo. Y yo lo creo de esta manera. Y cuando vino esta promesa del cual Jesús ya le había instruido, le había hablado, ¿qué sucedió con estos discípulos que tenían miedo? Que estaban preocupados, tensos, llenos de crisis. Yo veía como lo que estamos viviendo ahora. Todavía tenemos hermanos que caminan con nosotros y no han salido de su casa por 7 meses. Hombres y mujeres de fe. Yo no creo que sean hombres y mujeres de fe, porque están encadenados todavía. ¿Qué sucedió cuando vino esta promesa de Dios sobre ellos? Miren, se levantó una iglesia que tiene más de 2020 años y sigue ardiendo en el mismo fuego, en el mismo esplendor y en la misma fuerza para la honra y la gloria de aquel que la instituyó, que es Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cual le damos de nuevo el aplauso. No tenga menos miedo de usar sus manos. Esta es nuestra alabanza, nuestras manos en estos tiempos. Miren, y nacen unos discípulos que con el testimonio, miren lo que sucedía ahí mismo. Hechos, capítulo 2, verso 42. Cuando usted la tenga, usted dice amén. Amén. Hechos 2, verso 42. Yo quiero proclamarlo por si Rodrigo le está ahorrando para el ágape de ágape. Dice la palabra de Dios: estaban nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente tenía un santo temor, ya que los prodigios y señales y milagros que se multiplicaban por medio de los apóstoles, los que estaban en el aposento alto, todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero, todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían. Yo quiero que vayamos en esta iglesia que es llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué es llena del Espíritu Santo? Porque si usted no activa el Espíritu Santo en su vida, se va a quedar dormido. Y usted tiene el Espíritu Santo desde el momento en que fue bautizado. Y va escalando el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y le digo por qué va escalando. Porque en el sacramento de la confirmación nos confirman a nosotros que ya estamos capacitados para que el Espíritu Santo nos mueva a predicar a Jesús vivo y resucitado. Y después que llegó la renovación carismática, hace apenas 45 años, este ministerio fue aceptado en la iglesia. Y el Papa nos dio la autoridad, Juan Pablo II, que bajo este mover del Espíritu Santo, que se le llamó la efusión del Espíritu Santo, nos envió para que vayamos y proclamemos a todas las naciones que Jesús está vivo y lleno de todo poder. Esto fue escalando. El Espíritu Santo no ha sido enviado a nosotros para estar encarcelado en nuestros corazones. Nos ha sido enviado la promesa del Padre para que vayamos, como dice Mateo 28. Vayan y hagan que todos los pueblos. A mí no me gustan los católicos que clasifican la gente. A mí no me gustan las religiones de otras denominaciones cuando hacen ataques contra otras religiones. Porque Jesús no nos envió a atacar a nadie. Jesús no nos mandó a hacer juicio a nadie. Jesús nos envió para proclamarlo a Él y decirle al mundo que Él murió por nuestros delitos, que Él nos compró a precio de sangre.
Y esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 46. Todos los días se reunían en el templo. La participación en la misa, la participación en los grupos, las actividades. Cuando una persona no se mueve, ¿qué pasa con ella? Yo que estoy en los 50 años y he experimentado algo, hermano, en esta pandemia, que por estar sentada en la casa, ya cuando me levanto me duelen las rodillas. Una mujer que se mueve para arriba y para abajo, pero por las circunstancias hemos estado acuartelados. Una mujer que antes levantaba 20 sillas, ahora cuando levanto una digo, oh my God. Yo le decía al Señor, hoy le decía al Señor, si estamos inactivos, si la iglesia se vuelve inactiva, ¿qué va a suceder con el Espíritu que quiere moverla, que quiere lanzarla, que quiere enviarla? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque nosotros somos la iglesia. A mí me da pena cuando un sacerdote dice, yo necesito ayuda, necesito catequista, necesito lectores, necesito un ministro de Eucaristía, necesito músico. Yo he pasado por esa experiencia, necesitando música en el grupo. Porque cuando usted va a la misa, ¿cuántas personas hay? Ahora que estamos limitados, yo veo más de 200 personas a los templos que he tenido la oportunidad de participar. Se reunían en el templo. Miren cómo se reunían, no con brazos así doblados, como el Padre ahí sentadito, como observando. Yo decía, Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a predicar delante del Padre? Pues déjame decirte que me envía el Señor. Se reunían, miren la palabra, vamos a ver, todos tienen la palabra conmigo. Con entusiasmo. ¿Cómo era que se reunían? Con entusiasmo. Sonríele al hermano que está al lado, dígale, qué bien te ves. Sáquese la máscara. Ay, qué hermosa te ves. Qué bien. Qué bien, padre, se ve, padre. Padre, lo único que podemos ver la cara. Partían el pan en sus casas y compartían la comida. ¿Con qué? Mentira, con tacañería. Se olvidaron de que estaba en el hospital. Miren, algo que tengo que decirlo públicamente, madrinas. Cada vez que ustedes me comentaban que los sábados se iban a Roosevelt, a las 103, a llevar alimentos en la mañana, pregúntale a Rodrigo. Yo le decía, quebremos nuestros corazones por ellas, ya que no podemos estar ahí, porque esa es la iglesia. Mientras ustedes hacían el apostolado de los alimentos en la 103, importarle en medio de la crisis más grande que se ha vivido, que yo he tenido como Amidad. Porque en el 1918 y en la peste negra que pasó por el lado de Europa, también se habla que fue tremendo. Mientras ustedes estaban allá en medio de la guerra, nosotros estábamos con rodillas dobladas para que Dios se glorificara, para que la sangre del Cordero las cubriera y para que los que estaban sedientos de hambre física, de comida, ustedes con esa generosidad llegaran hacia ellos. Y esto es movido no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Sigue la palabra de Dios hablando. Y con gran sencillez de corazón. Cuánto orgullo en este 2020. He ido a muchos lugares y yo decía, wow, esto va a traer una transformación grande a la iglesia del Espíritu Santo. Y todavía ayer compartíamos una Eucaristía en San Leo. Y yo le decía a Rodrigo, ay Diosito, pero estos no pasaron por la pandemia, no pasaron por el Mar Rojo, porque siguen testarudos y demandando lo que no podíamos hacer. ¿Cómo era que ellos estaban con sencillez de cuerpo? Porque a veces nos ponemos la ropa de santidad para ir a la iglesia. Y cuando llegamos a la casa le enganchamos en el closet y nos ponemos la careta del enemigo. ¿Con sencillez de dónde? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tu boca va a hablar de lo que hay donde. Por eso hay testimonio que a mí no me convence. Pero donde llegaban estos discípulos, siga leyendo. ¿Qué sigue la palabra de Dios diciendo? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Qué hemos ganado nosotros? Yo tengo un mes batallando, mandando textos por todos los lados, comunicados, notas, textos privados. Pero a mí no me interesa la cantidad. A mí
mí me interesa la calidad, que sus corazones hoy se rindan al que ha preparado este lugar para nosotros, que es el Señor. Sigue la palabra de Dios hablando, y el Señor agregaba, escuchen esto, a cada día a la comunidad, a los que se iban salvando. Esta es la iglesia llena del Espíritu Santo, pero que tuvo que vivir también una pandemia de tristeza, de dolor, pero se recordaron que había que subir. Nosotros necesitamos subir, y esta iglesia del Espíritu Santo tiene algunos aspectos que nosotros tenemos que llevárnoslo hoy a la casa. El primer aspecto que tenemos que tener para estar lleno del Espíritu Santo es el testimonio. El testimonio arrastra a las personas a Cristo. Su testimonio de vida. Ya no hablemos de nosotros, hablemos de lo que Cristo ha hecho conmigo, con nosotros. Y a partir de ahí nace una iglesia llena de actividades, que si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, considerado el libro del Espíritu Santo, los discípulos nunca descansaron. Diga conmigo, los discípulos nunca descansaron. Se parecían a Jesús. Lo único descanso de Jesús eran de 4 horas, siempre en un desierto con el Padre. Los discípulos, después que vivieron este Pentecostés, su único descanso era estar con el Señor, pidiendo dirección, pidiendo ubicación, pidiendo qué más venía, qué más ha de suceder. Y dentro de ese caminar de vida cristiana que la iglesia primitiva nos mostró 6 pasos que yo quiero que se lleven a sus corazones. Los discípulos se consideraban siempre agradecidos. Cada vez que se reunían para la fracción del pan, yo sé si usted se da cuenta en la Eucaristía, ¿qué es lo que hace el Padre antes de consagrar a Jesús? Que da gracias. ¿Qué es la misa? Una acción de gracias. El primer aspecto de los apóstoles eran que eran agradecidos. Hasta cuando mataron a Esteban, se cerraron con puerta cerrada, se tomaron de las manos y empezaron a darle gracias al Señor y a orarle al Señor. Por lo que Esteban, primer mártir de la iglesia, en la manera en que se había entregado por el amor al Evangelio. Hoy queremos ver a esos llenos del Espíritu Santo que también se entreguen completamente, hasta dar la vida por el Evangelio, como lo hizo Esteban. Y después la vida de cada uno de ellos, cómo fueron siendo mutilados cada uno de ellos. ¿Cómo murió Pedro? Pedro pudo haber dicho en Roma, no, espérate que esta iglesia es mía. Yo no merezco, miren, yo no merezco. ¿Y cuánta gente aquí porque yo no sé cómo a la iglesia se le ha ocurrido darle título a la gente? Usted es el coordinador tal, usted es fulano de tal, porque a veces como que eso se nos sube aquí arriba. Y es que la iglesia no nos lo tiene que dar. Nosotros estamos llamados, guiados y llenos del Espíritu Santo a hacer el trabajo que nos ha encomendado el Señor. Y ellos han agradecido por todo. Cuando a mí se me declaró esta enfermedad en medio de la pandemia incurable, yo luego que cerré los ojos en mi consultorio del médico y dije, Señor, si yo soy toda tuya y tú lo permites, es porque tiene un propósito mayor. Y miren, Dios se ha ido glorificando. Mi cara que no se podía mirar, ya, gracias a Dios, como si en la máscara, Dios la ha limpiado. Y me quedan unas marquitas en las manos, que no sé si la pueden distinguir, pero esta es una huella del amor de Dios, para yo ser una hija agradecida, para cuando venga Satanás a medianoche me diga, mira, no, mi amor, yo soy una hija agradecida, yo le agradezco al Señor todo lo que Él permitas por el bien de mi santificación. El otro aspecto es, se convirtieron en personas sumamente inteligentes. ¿Cómo eran ellos? Porque miren, solamente sabían tirar las redes para pescar. Hicieron una empresa evangelizadora establecida que nunca se ha oído que la iglesia estaba en bancarrota. Todo lo contrario, va de prosperidad en prosperidad, porque quienes la establecieron bajo la promesa del Padre
se convirtieron en personas sumamente inteligentes. Y esto viene de un don que nos regala el Espíritu Santo, que todos nosotros los tenemos. ¿Cuál es ese don? El don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don de ciencia. Junte estos tres dones y usted se va a convertir en una persona sumamente inteligentes. ¿Pero para qué inteligentes? Porque la iglesia no nos dice en ningún contexto de la palabra de Dios que fueron atropellando a nadie, los discípulos. ¿Qué fue lo que los discípulos fueron haciendo? ¿Qué era lo que ellos iban obrando? Milagros y prodigios. Vendían todo, digan conmigo, vendían todo cuanto tenían y lo compartían en aquellos que ellos miraban por el Espíritu Santo que tenían una necesidad mayor que la mía. ¿Cuánto chaco usted tiene en su casa? ¿Cuántos zapatos usted tiene en el closet? ¿Cuántos pantalones usted tiene en el armario? ¿Cuántas blusas usted tiene enganchada en su casa que no se pone? Porque yo no sé si usted se parece a mí. Siempre tenemos una ropa que es mucho más fácil, más cómoda, y es la que siempre cogemos para ponernos. Ellos eran sumamente inteligentes. Luego ellos se dejaron limpiar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies? Qué momento tan precioso. Y más adelante van a encontrar un contexto bíblico donde Pedro le dice: Señor, a mí no me laven los pies. Y el Señor le dice: si tú no permites que yo te laves los pies, tú no vas a poder entrar en lo más profundo. Y entonces ahí donde Pedro le dice: no solamente me lave los pies, báñame, límpiame, satúrame, quítame esta carne que por donde quiera sale. Después los discípulos fueron verídicos. Díganle al hermano que está al lado: usted tiene que ser verídico. Usted tiene que ser verídico. Padre, tiene que ser verídico. 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 Fueron verídicos. En ellos no había máscaras. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver las películas de los discípulos, especialmente en la crucifixión de este gran famoso productor. Increíble la vida de ellos, sin nada, y se ven mucho mejor que nosotros, que lo tenemos supuestamente todo. Luego de ser verídicos, ellos eran seres humildes. ¿Cómo eran ellos? Y en nosotros mucho la soberbia. No se nos puede corregir, no se nos puede hacer ningún cambio. Sale el enojo, sale la carne. Si el Padre no nos permite hacer el grupo el martes, nos vamos a hacerlo a la casa tuya, Nuri. Y si el Padre vuelve a cambiarnos la fecha, te aseguramos que nos reunimos en equipo y nos vamos a la oficina y vamos a hablar con Él, pero no vamos en plan de paz, sino a decirle al Padre: no. Los discípulos fueron abriendo caminos, guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Y cuando algo no le funcionaba, por ejemplo, aquel matrimonio que ofreció dar sus ofrendas cuando vendieron sus tierras y sus negocios y fueron a dar la parte al templo, Pedro le dice al esposo: tú no estás hablando la verdad, y por no hablar la verdad, ahora mismo vas a morir. Hermano, le dio un patatú y ahí quedó. Al ratito llegó la esposa y le dice: Pedro, adiós, dinos la verdad, porque ya tu esposo lo llevan a enterrar. Y enseguida ella también le dio otro patatú. Hermanos míos, si somos esta iglesia llena del Espíritu Santo, la humildad debe ser nuestra carta de representación. No pelee por nada. El Señor dice en su palabra que eres el camino, la verdad y la vida. Él dice en su palabra que Él está delante de nosotros. Jesús no solamente nos compró a precio de sangre, llega al trono de la gloria y en vez de recibir su trono le dice al Padre: no, yo me voy a sentar a la derecha. Lea la palabra de Dios para yo seguir intercediendo por cada uno de ellos. Otro aspecto grande de esta iglesia del Espíritu Santo era que eran únicos en la oración. Y eso es lo que hoy tenemos que trabajar nosotros en este 2020. Orar más, hablar menos,
no hablen mucho como la hermana Nuris. Doblen rodilla, doblen sus corazones, busquen intimidad con Dios. Todo lo que vayan a hacer, a decidir, pidan la luz del Espíritu Santo. Busquen la dirección del Espíritu Santo. Busquen estar con el Señor. Uno de los requisitos de este nuevo proceso de la misericordia de Dios es que yo le quiero pedir a todos que traigan la Biblia. Y cuando nos reunamos el comité, quiero pedir si podemos poner una Biblia para sortearla siempre todos los martes. Porque necesitamos escudriñar las promesas del Señor. Porque nos esperan momentos duros. Entre más nos acerquemos al fin de encontrarnos con Cristo cara a cara, más difícil va a ser la batalla. Porque esto es una batalla constante. Es el bien y el mal batallando para ver con quién te quedas. ¿Hacia dónde va a ir tu alma? Si vas a recibir ese llamado, como le hablaba yo a los hermanos ayer en el cementerio, vengan benditos de mi Padre. Luchemos para que Jesús diga esas palabras cuando nosotros nos llegue la hora de presentarnos ante el juicio. Es necesario luchar, esa es mi meta. Yo le digo un día, Señor, quiero oír de tu propia boca, venga bendita de mi Padre, recibe. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo, me pusiste ropa. Y por último, necesitamos nosotros lo que estamos esperando, un nuevo Pentecostés, de acuerdo a la palabra de Dios, primera de Pedro 4, 7, 11. Crecer en la gracia. No busque más títulos ya. No busque ascender más. Yo creo que con lo que usted tiene es suficiente para poder abarcar unos 100 años más. De acuerdo a la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:17, la palabra de Dios nos va a permitir crecer a la estatura que el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos. ¿Y cómo es? Grande, grande. Dios no nos ha hecho con limitaciones. Nosotros nos ponemos los límites. Y Dios no nos ha puesto límites. A lo único que Él le puso límites fue al agua. La tierra, el mundo no se va a acabar por el agua. Cuando dicen que hay huracanes que vienen o un tsunami por ahí, no. Dios puso límites a las aguas. Aún nosotros somos nada más una tercera parte de globo terráqueo, de tierra, y todo está rodeado de agua. Hay un límites. Hay un límites. De acuerdo a la palabra de Dios, primera de Pedro 5, 6, 7, debemos orar diariamente. Y para concluir, Juan 14, 16, 17, el cual quiero compartir con ustedes para orar. Vamos a buscar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él le dará otro Paráclito, que permanecerá siempre con ustedes. Palabra del Señor.